El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Precisamente un apóstol, alguien que le servía a Dios. Apóstol significa enviado a servir. ¿Sí sabía que eso significa apóstol? Enviado a servir. Entonces, el que decía: sean imitadores de mí, el que le va a servir a Dios debe ser imitador de Jesús. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. El ayuno en lo sobrenatural. Estamos en esta serie de temas sobre el ayuno y es hermoso y poderoso, ¿cierto? Hoy entonces iniciamos con Marcos 1:35. Dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Pero usted en ese Marcos 1, ahí del 35 en adelante, usted encuentra que Jesús realmente lo que hizo fue meterse en 40 días de ayuno, oración e intimidad con Dios. Eso fue lo que él hizo. ¿Por qué? Porque él se metió en ayuno para el inicio de su ministerio. Entonces, eso que nos habla a nosotros la iglesia, de que para uno iniciar el llamado al ministerio o el servicio a Dios es necesario meterse en ayuno. ¿Por qué se forman tantas rebeliones y alzas en las iglesias? ¿Por qué se forman tanta rebelión y alzas en las iglesias? Porque a veces comenzamos a servir a Dios sin todavía hacer una preparación previa. Y fuera de eso, mire, una preparación podría ser estudiar y prepararse para uno poder hacerlo bien, ¿cierto? De la forma correcta. Y la otra sería prepararse, meterse en el espíritu, ayunar para doblegar la carne. Porque el ayuno hace que la carne mengue y el espíritu de Dios crezca en nosotros. Entonces, una persona que ayuna es fácil y dócil para el servicio de Dios. Pero una persona que se mete a servirle a Dios en la carne es un peligro. Porque cuando menos piense, usted ve una persona que caminaba bien, y cuando menos piense la va a ver usted en pecado. Y de ahí es que se daña mucha gente sobre la iglesia. Porque los que nos paramos en este púlpito somos los que damos testimonio para que toda la iglesia vea ese testimonio en nosotros y toda la iglesia modele el testimonio que nosotros damos, que somos los que estamos sirviendo a Dios. Entonces, mire, a Dios, a los que servimos en la iglesia, nos va a pedir más cuentas que inclusive ustedes, que son los que escuchan la prédica acá en la iglesia, que a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo un llamado al servicio, nosotros somos los que modelamos. Imagínense cómo esta semana escuchaba a varios pastores decir eso en prédicas, decir que cómo el diablo utiliza a una persona que se sube al púlpito para dar mal testimonio, para tirar un montón al piso, ¿cierto? Porque la gente queda con una decepción tremenda y un dolor profundo en el corazón, porque dice: esa persona yo la admiraba porque la veía sirviendo y me encantaba como hacía lo que hacía en el servicio, ¿cierto? Pero esa persona dio mal testimonio y uno ve que a uno comienza a acercársele a las personas a decirle: ay, pero y esa persona como, ¿cierto? Como predicaba de bonito, o como le alababa de bonito, o como llevaba tantos años y decía que se guardaba para Dios. Pero mire esa persona lo que hizo, ¿cierto? Entonces, una persona sirviendo a Dios en la carne es un peligro. Es un peligro. Porque la carne, ¿qué hace? Llevarlo uno a pecar, ¿cierto? A romper comunión con Dios y hacer cosas que ni siquiera la gente o uno se imagina que una persona tendría la capacidad para hacer, ¿cierto? Entonces, una persona que le sirve a Dios debe estar constantemente ayunando. ¿Para qué? Para menguar a la carne y para que el Espíritu Santo crezca en su interior y esa persona no sea de mal testimonio ni piedra de tropiezo
para los que están en la iglesia o para los que van a ingresar. Una persona sirve en la iglesia y da mal testimonio. A mí me ha pasado acá en la iglesia. Me dicen, pastora, fulana de tal, que está ahí en la iglesia. Esa persona la vi haciendo X o Y cosa. O esa persona me estaba haciendo daño a mí. Y uno siente una pena ajena, una vergüenza que uno no sabe ni de dónde esconderse. ¿Pero por qué pasa eso? Porque está en la carne. Una persona en la carne es muy fácil de pecar. Es muy fácil de pecar. La gente siempre va a estar mirando al que sirve. ¿Cierto que sí? Porque nosotros somos los modelos para ustedes imitar. Entonces ustedes dicen, yo quiero predicar como la pastora Adriana. Yo quiero cantar como canta Jacob, Coral, Yasmín, ¿cierto? Como canta Miguel o como canta Jean Paul, ¿cierto? Entonces quiero como ellos, que ellos son como tan entregados, tan juiciositos en la iglesia, ¿cierto? Entonces quiero hacerlo de esa forma, pero cuando uno se da cuenta que esa persona que uno admira, entonces que esa persona está fallando o que cometió un pecado, para uno mejor dicho, no dicen no, ya no se puede creer en nadie, ¿cierto? Se sufre una gran decepción. Entonces mire lo peligroso que es. Hay gente que dice que no, pero es que uno no puede mirar al hombre, tenemos que mirar a Dios. El apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Precisamente un apóstol, alguien que le servía a Dios. Apóstol significa enviado a servir. ¿Sí sabía que eso significa apóstol? Enviado a servir. Entonces, el que decía, sean imitadores de mí, el que le va a servir a Dios, debe ser imitador de Jesús. Para que toda la iglesia vaya en pos de modelar ese modelo que nosotros hemos seguido, que es Jesucristo. Porque todo el que le sirve a Dios está llamado por Dios al servicio, ¿yo? Debemos santificar nuestras vidas, pero para ello es necesario nosotros meternos en ayuno y doblegar esa carne, para que cuando la carne nos pida, nosotros no demos rienda suelta a nuestras emociones, sino que podamos tener un dominio propio, doblegando la carne con oración y ayuno, con intimidad con el Espíritu Santo. Cuando se revela una persona en la iglesia que comienza a dañar la iglesia, meterse con ganas hasta de pegarle a uno como pastor, ¿cierto? A coger los miembros de la iglesia, a ponerle sospecha contra uno como pastor. ¿Qué está operando ahí? Un espíritu jezabélico, un espíritu demoníaco. ¿Por qué opera ese espíritu demoníaco? Porque esa persona está en la carne, está en pecado, está en pecado. Una persona en santidad nunca ataca al ungido de Dios. Imagínense que una persona en santidad no ataca ni siquiera a un pastor que esté en adulterio. Porque si recuerda que David no fue capaz de tocar se me olvidó a Saúl, ¿cierto? Dice que no fue capaz de tocar a Saúl, y Saúl estaba en pecado hasta de brujería, porque Saúl ya el corazón se había volteado, ya estaba hasta practicando brujería. Imagínense, y David ni siquiera fue capaz de tocarlo. Y mire que una vez se metió en una cueva a dormir, y David estaba metido entre esa cueva. Lo había podido matar porque él lo estaba amenazando de muerte. Imagínense, no fue cualquier cosa, amenaza de muerte, y era el rey, y el rey ordenaba y moría el que fuera, pero no tocó el manto del ungido. ¿Por qué? Porque cuando uno está en santidad no toca con el pastor de uno, no toca con el pastor de uno. La persona que está en santidad es conocidísima porque se somete y respeta la autoridad, así la autoridad esté errada, ¿oyó? Entonces, mire la importancia de ayunar, ¿cierto? De ayunar en oración, en intimidad con Dios, porque ya les enseñé que hay un ayuno que no se llama ayuno, sino desayuno, ¿cierto? Porque es ese ayuno intermitente que nos está enseñando el mundo ahora. Es el ayuno que está enseñando ahora el mundo, que la gente se mete solamente a no comer, para botar toxinas y para mucho, porque eso tiene muchos beneficios, ¿cierto? Pero el ayuno bíblico es muy diferente, ¿sí? Por eso cuando usted ayuna y usted lo está haciendo en la margen de Dios, no rompe intestino. Hay gente que comienzan a hacer ayuno y como lo hacen en la carne, les comienza a dar gastritis. Yo he escuchado a mucha gente en la iglesia que antes decían, no,
es que yo no ayuno porque tengo gastritis y obtuve la gastritis ayunando. Entonces después fue que yo no entendía eso y yo decía, pero ¿por qué pasa eso si es una orden de Dios? Cuando después me puse a investigar y me di cuenta que la persona que se mete en ayuno, pero se mete en ayuno en la carne, porque para entrar en ayuno hay que entrar en el espíritu, hay que entrar espiritualmente. Entonces comienza a romperse el intestino cuando lo hace en la carne. Cuando lo hace en el espíritu, la persona antes, el estómago se regenera y se sana. Impresionante, ¿cierto? Bueno, entonces imagínense, si Jesús para iniciar el ministerio se metió 40 días y 40 noches en ayuno, ¿cierto? Imagínense nosotros tan pecadores, si necesitamos el ayuno para servirle a Dios, sí o no, lo necesitamos obligado, porque somos muy sujetos a pecar, ¿cierto? Bueno, entonces dice así, por esa naturaleza caída. Vamos a Marcos 1, 12, 13. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando se fue solo a un lugar? Dice que a un lugar solo, ¿cierto? Ayunar. ¿Qué hizo? Distanciarse de las voces del mundo, ¿cierto? Para poder escuchar la voz del Padre, para escuchar la voz del Padre. Dice así, y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Mire, cuando uno se mete en ayuno, nunca se le olvide, hay una guerra espiritual que se forma. El reino de las tinieblas y está el reino de Dios ahí en actividad. Yo una vez me metí en ayuno ahí en la casa sola, pues acá, estaba en la casa, y alguien llegó de la calle, un familiar mío, y traía cofites, y nunca en mi vida me iba a pasar una cosa de eso. Y llega y me va metiendo ese cofite así de una a la boca. Yo me puse sin saber qué hacer. Yo digo, paro el ayuno, lo continúo. Y dije, no, pues no tengo la culpa porque yo no me lo metí. Me lo metieron y yo llegué, cogí el cofite, lo metí en la basura y continué con el ayuno. Pero imagínense cómo el enemigo lo tienta a uno así, mire, y hasta plan sorpresa. Entonces, ¿por qué? Porque al enemigo no le gusta que nosotros nos metamos a ayunar. Porque cuando usted ayuna, usted va a escuchar más agudo, vamos a escuchar más agudo la voz de Dios. Y entonces cuando Dios nos dé órdenes de hacer lo correcto, lo vamos a hacer. Porque ya estamos más sensibles a la voz de Dios. Por eso Jesús se metió en ayuno. Porque necesitaba estar en contacto constante con el Padre. Para que el Padre le fuera mostrando el camino y cómo iba a hacer las cosas que tenía que hacer, ¿cierto? Para su llamado y su ministerio. Entonces mire que Jesús mismo nos enseñó cómo es la forma correcta para entrar al servicio. Si todos hiciéramos ese conducto regular que muestra la palabra de Dios, nos equivocaríamos menos, ¿cierto? Y haríamos las cosas mejor hechas. Pero como a veces comenzamos por al revés, uno ve a una persona que dice que quiere servir y ya quiere de una para el púlpito, ¿cierto? Vienen gente a la iglesia que han estado en otras iglesias y no buscan servir en hacer aseo de la iglesia, en armar las carpas ni nada, sino que de una, usted no ve que no echan para acá, porque quieren es protagonismo. La persona que echa para el púlpito así, que llega así, recién llega a la iglesia y echa para el púlpito así, no, a veces no se percata de esas cosas. Últimamente me he estado preparando mucho. ¿Por qué busca púlpito? Porque lo que quiere es protagonismo. No quiere humillarse y el que le sirve a Dios necesita obligatoriamente entrar por humillación. Porque la palabra de Dios dice, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Por eso después usted los busca. ¿Dónde están en la iglesia? No están. Porque ¿qué buscaban? Buscaban la gloria del hombre.